Teniendo en cuenta que una de las protagonistas de esta historia, sobre quien se ha dicho, pues se habría equivocado en la publicación que lideró siendo directora de la revista Semana, es nuestra colega Vicky Dávila, hasta hace pocas semanas candidata a la presidencia de la República. La hemos llamado para conocer su opinión y también para saber cuál es su respuesta frente a la reacción de la candidata Claudia López. Vicky, buenos días, gracias por acompañarnos en 6am. Un abrazo, muchísimas gracias por la oportunidad para poder hablar hoy en Caracol W. Muchísimas gracias. Pues empecemos hablando de su versión de esta historia. La Fiscalía acaba de archivar esta investigación y hay unos cuestionamientos muy duros que le está haciendo la candidata Claudia López frente al manejo y al interés que había detrás de esa publicación que se hizo en Revista Semana cuando usted era la directora. Mire, lo primero que quiero decir es que evidentemente la doctora Claudia López está muy angustiada porque va perdiendo, claramente ya perdió las elecciones presidenciales. Es una lástima porque habiendo sido alcaldesa de Bogotá y estando en el Partido Verde, habiendo salido corriendo del Partido Verde, ahora se está peleando el Partido Verde manchado de corrupción, bueno, todo eso, entonces ahora quiere hacer política con algo que realmente no tiene razón. Les voy a decir por qué. Ella dice que yo le hice un montaje, que yo inventé, que yo monté una cosa a su alrededor. Y la verdad es que yo no me inventé el expediente. Yo no ordené las interceptaciones. Las interceptaciones son reales. Hay unos señores que las mencionaban a ella. Siendo alcaldesa de Bogotá, a Angélica Lozano, su pareja, que entonces en el 2022 también había sido elegida congresista, y las grabaciones se hicieron durante 3 meses, justo en la época de campaña para el 22 al Congreso. O sea que yo no me inventé nada, era un expediente, hay unas grabaciones. Y además de todo, unas indagaciones contra ella en la Fiscalía y una compulsa de copias en la Corte contra Angélica Lozano. Yo les digo una cosa, ustedes que son periodistas, si a ustedes les llega ese expediente, si ustedes tienen acceso a una información, ustedes no publican, porque es que es Claudia López y Angélica Lozano consentidas, y entonces no se puede decir nada de ellas, ¿no? Cuando una persona es funcionaria, cuando es un servidor público, está en la obligación de responder. ¿Qué hicimos nosotros? Espinosa leía la portada, la leía como una afirmación, nosotros la pusimos como una pregunta. ¿Corrupción en el metro? La justicia hoy ha dicho que no ha encontrado un sustento a esto. Perfecto, es que yo no soy fiscal, ni soy magistrada, ni soy la Corte, ni soy la Fiscalía. Yo soy periodista y en ese momento era la directora de Semana y funcioné como una periodista. Publiqué, yo no podía guardarme esa información. ¿A cuento de qué? ¿Por qué es Claudia López? ¿Por qué era Angélica Lozano? No, yo cumplí con mi obligación y publiqué. Sí. Ya la decisión de la justicia no es mi problema, las felicito, me parece bien, que entre otras cosas, en la última parte del documento de archivo dice, en el documento que archiva a Claudia López, la orden de archivo se mantendrá hasta que eventualmente surjan nuevos elementos probatorios, mientras no se extinga la acción penal de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo tal. O sea que la investigación se archiva, pero si aparecen pruebas, pues la reactivan. Claro, Vicky, pero volviendo al caso inicial, ¿sí? En principio, dentro de esa grabación o de esa transcripción de la interceptación que le estaban haciendo al señor Silva, ¿aparecía o no aparecía la expresión chisme? Porque es que todo radica en torno a ello. Y es que el señor Silva utilizó la expresión chisme justo después de referirse a Angélica Lozano y su pareja. Mira, ahí me da pena, nosotros publicamos lo que teníamos que publicar. Ustedes, repito, son periodistas y todos los periodistas que nos están escuchando, entonces todos tendríamos que estar condenados. Vicky, pero todos. Perdóneme, Vicky, perdóneme. Déjeme termino la idea. Cuando nosotros como periodistas publicamos algo, no podemos garantizarle al país que esa persona va a ser condenada. Punto. Yo publiqué y me hago responsable, claro, yo era la directora de Semana, pero a mí me tendrá que demostrar en los estrados judiciales, Claudia López con Angélica Lozano, que yo les hice un montaje. Es estúpido pensar que yo les hice un montaje, es absurdo, es mentiroso, ellas son unas mentirosas, por supuesto, y me alegra que les hayan archivado o lo que quieran, está bien, es que ese es el deber de la justicia, pero las investigaron 3 años o las indagaron 3 años, ¿yo qué culpa tengo?
¿Por qué no le reclaman a la justicia? ¿Por qué no le reclaman a la fiscalía que hizo unas interceptaciones cuando empezó a escuchar que un señor las mencionaba y las relacionaba con supuesta entrega de dineros en la campaña del 22 al Congreso, con el metro y con los verdes y con Angélica Lozano? ¿Por qué no le reclaman a ellos? ¿Yo qué culpa tengo? Los periodistas solamente publicamos lo que encontramos. Eso fue lo que yo hice. Entonces a mí no me van a venir a montar de que es que yo les hice una cosa. Yo no soy una delincuente. Yo soy una persona correcta, intachable. Y este país lo sabe. Y ellas lo saben. Lo que pasa es que son unas sinvergüenzas las dos. Pero ante lo que usted está diciendo, entenderá, Vicky, que es necesario también que esa pregunta la respondan justamente las implicadas, y por eso saluda hasta ahora a la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde. Senadora, buenos días. Pregunta la colega Vicky Dávila por qué el reclamo ustedes se lo hacen a ella y no a la justicia, y está asegurando que ustedes básicamente están mintiendo frente al señalamiento que le hacen a ella. ¿Qué responde? Buenos días, me salí aquí del evento de pensiones en Cartagena. Perdón, ¿está hablando una periodista o una política? Es para saber, porque ustedes le dicen colega, pero candidata, ¿es una política y de hecho bien politiquera y mentirosa, o es una periodista? Porque pues cuando uno trata periodistas, Laura, Juan Pablo, Julio, pues uno sabe que ahí no hay agenda. O es una señora política que tejió e hizo una edición maliciosa, para usar términos expresos de la Corte Constitucional, para dañar, para fabricar una mentira. El sicariato moral existe, la difamación, el ultraje al nombre. Resulta que el 21 de septiembre la candidata, que no era candidata, era periodista, pero estaba tejiendo una candidatura, pero armando un montaje, hizo una portada del mayor escándalo de corrupción del mundo mundial. 8 páginas, creo que tenía Editorial Impulso Digital. Pero el 21 de octubre del 23, es decir, un mes exacto después, publicó un confidencial, un parrafito allá chiquito, ella misma contando que era mentira, que era falso, que el tipo, el señor José Joaquín Silva, un señor que desayuna y queda libre y se pone a hablar por teléfono pendejadas, ella en la revista Semana publicó que era todo una mentira, que el señor fue ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía a llorar, a retractarse, a pedirme perdón a mí, que estuve presente en la diligencia. Ella, la periodista, el 21 de octubre publicó que todo era mentira. ¿Y sabe qué hizo después, durante el 24 y el año 25, para hacer su campaña? Reiterar la mentira. Es decir, olvidó que ella misma publicó que todo era mentira y volvió a la publicación original con el único ánimo de difamar. Esa pregunta que le hizo alguno de los señores periodistas, no alcancé a reconocer la voz porque me estaba saliendo, que por qué editó y borró la palabra chisme. El señor, ese loco desgraciado, dijo: esto es un chisme, nadie me dijo, yo creo que esto es un chisme. ¿Y sabe qué borró la revista Semana? Ese fragmento, lo eliminó, que el mismo señor dice: esto es un chisme, nadie me dijo, yo creo. ¿Y sabe por qué lo borró? Pues porque era tan obvio que no había noticias. Se inventó además que el fulano era un ex trabajador del Ministerio de Transporte, y eso lo dice creo que en la portada y luego en el artículo. ¿Y sabe por qué se inventó eso? Para darle algún manto de lógica y de no, pues si lo hizo un señor que trabajaba en el Ministerio de Transporte, pues es porque sabe que habla. Ese señor me puso a mirar. La única vez que fue funcionario público fue en el año 77, hace 49 años. Sobra decir que el Ministerio de Transporte no existía desde los últimos 20 años o después de la Constitución. En el año 77 trabajó, creo que 1 o 2 años, y se retiró. Entonces, todo esto ha sido un vil montaje de una señora que quiso incursionar en la política, instrumentalizando y abusando del poder y abusando del amparo del periodismo, una profesión tan noble que es garante, que debe ser además soporte de la libertad de expresión. Publicó que era mentira, publicó que se retractó, eso lo publicó un mes después del gran despliegue, pero después siguió difamando y disparando mentiras para hacer daño moral. Sí. Quiero contarles que la justicia en Colombia es ridículamente demorada, porque la publicación fue el 21 de septiembre. Bueno, ¿esto cómo llega? Claro, unas escuchas en Yopal que el fiscal Barbosa le entregó al medio de comunicación al que le difundía y emitían 1000 cosas que tenían reserva. Hay una investigación, vamos a ver esa cuánto se demora, de por qué la fiscalía
filtra cosas fragmentadas que se prestan para el juego politiquero, que editan y sacan de contexto para hacer daño. 3 años se demoró. Sí. ¿Sabe cuándo fue el señor a la corte? Termino con esto, Julio. En octubre. Entonces, la fiscalía abre un miércoles más o menos y el jueves se lo pasan la semana y el sábado es portada. De hecho, es más seguido, más pegado. Y de ahí arman toda. A la siguiente viernes, como a las 8 días, creo que el 11 de octubre, fue la diligencia. El señor literalmente lloró, literalmente pidió perdón y reconoció que es un mentiroso, que se inventa las vainas y aquí no hubo nada distinto a una operación de daño y sicariato moral 3 años. Sí, yo creo que obviamente Vicky pues tiene la posibilidad de contestar. Vicky preguntaba que si nosotros no hubiéramos publicado. Es muy difícil ser general o muy fácil ser general después de las batallas, pero lo que es cierto es que parecería que con lo poco que había, porque pues no había prueba ninguna, salvo un señor diciendo solamente una cosa. Unas grabaciones en las que mencionaban a la entonces alcaldesa y a la senadora. Pero el señor reconoce, según dice la senadora Lozano, que era un chisme. Como periodistas, y eso es lo que hacemos los periodistas, que no somos fiscales, ni somos jueces, ni somos magistrados. Espinosa no hubiera borrado la palabra chisme. Espinosa no hubiera borrado la palabra chisme. Caracol y la W no hubieran editado y borrado la palabra chisme. Que se silencie un segundito, yo le contesto. Hágame el favor, la sicaria moral viene a dañar mi nombre y ahora no me deja hablar. Angélica, por eso perdió. Cálmese, tranquila, y por eso yo va a perder Claudia, ya por perdió. La difamación moral las que usted dos hizo. Fracasaron. Bueno, déjeme contestarle las locuras que usted está diciendo. Hágame el favor, locuras. Editar maliciosamente, esto es un chisme. A ver, alguien en la mesa que por favor me ayude a que la señora me deje hablar. ¿Puedo contestar? Adelante, Vicky, la escuchamos. La fiscal. Bueno. Mire, usted ha reconocido algo que es muy importante. Usted ha reconocido que había unas interceptaciones donde las mencionaba. Yo no tengo la culpa de eso. ¿Yo qué culpa tengo? No tengo la culpa de eso. Había un expediente. ¿Qué culpa tengo de eso? Yo no tengo la culpa. Ya lo que hagan las autoridades... Bueno, pero entonces usted no me va a dejar contestar. Entonces, ¿para qué nos ponen a las dos si ella no va a dejar hablar? Yo a usted no le tengo miedo, Angélica, ni tampoco le tengo miedo a su esposa, Claudia. No les tengo miedo a ninguna de las dos. Y yo soy una persona con carácter y con firmeza y respondo por lo que hago. En ese momento había un expediente, había unas interceptaciones legales y no una sola llamada donde el señor Silva Ardila hablaba de ustedes. Fueron muchas interceptaciones en las que él repetía la misma historia. Ya yo no puedo responder por lo que él diga en la corte ni en la fiscalía. Ahora bien, el señor Silva Ardila le está diciendo a su interlocutor, justo para hablar de lo que usted menciona, que lo que está contando es un chisme. Y bajo ese contexto, en ese mismo diálogo, no se desmiente, Angélica, ni desacredita lo que está contando. Lo que es cierto es que le pide a la otra persona que lo conversado no debe salir de ellos dos. Y además le insiste en la plata que supuestamente le habrían entregado a la alcaldesa de Bogotá. Ahora bien, mire, según la transcripción completa por parte de la fiscalía, abro comillas, dice, esto es un chisme, no me vayas a sacar de las 4 paredes en que estamos los dos. Los chinos le dieron 6.000 millones de pesos, me imagino que a Claudia, para que saliera al Senado la esposa con los verdes, la Lozano. Está bien, yo no voy a decir que eso es verdad o es mentira, pero mi obligación era publicar, pero es que ustedes están muy acostumbraditas a ser consentidas. Y entonces, como son ustedes, no se podía publicar. Pues se publicó como debía ser, punto. Y ya la justicia falló y está bien. Yo no estoy diciendo que ustedes son culpables, pero yo hice lo que tenía que hacer como periodista en ese momento, como directora de Semana. Esto era septiembre del 23, imagínense. Yo renuncié a Semana más de un año después. Entonces, ese cuento de ustedes, que la candidatura y todo, es una mentira, que yo no me importa que la digan lo que quieran. Pero yo como periodista hice lo que tenía que hacer, la justicia hizo lo que tenía que hacer, pero ustedes no hacen lo que tienen que hacer, porque ustedes tienen que respetar la libertad de prensa y de expresión, les guste o no, porque la libertad de prensa y las denuncias no solamente son para los contradictores políticos, son para todos los funcionarios y servidores públicos. Y si ustedes
tenían la posición, ella como alcaldesa y usted como senadora, y aparecían unas grabaciones donde unos terceros decían que les habían dado plata a ustedes, supuestamente, pues ustedes tenían que ser escrutadas. Punto. Así no les guste. Sí. Senadora Angélica Lozano. Es que, hay un tema importante. Pero eso que ella dijo, esto es un chisme, no lo publicó, lo borró, no apareció en semana, está en el audio, está en la transcripción, sí. Y esa es la prueba de la edición dolosa. Si publicaba en semana, esto es un chisme, pues se caía cual nota del gran escándalo, si es tan evidente que el señor que no tiene nada que ver con nada. Una pregunta en ese sentido, senadora Angélica. Pues evidentemente ya hay aquí un fallo de segunda instancia que le da la razón. Cuatro fallos. Bueno, cuatro fallos. Fiscalía, Corte, ¿pero qué quería? ¿Que no publicara? Yo le pregunto, Angélica, ¿usted quería que no publicara? Que publicara completo, señora, que publicara. Esto bueno, es un chisme. Mire, diga usted lo que quiera, diga lo que quiera, Angélica. Se le caía la farsa y publicaba completo. Porque a ustedes no les gusta que las escrute, ustedes se las pasan hablando de los corruptos, pero no les gusta que nadie las cuestione. Pero resulta señora, que nosotros, usted cualquier ha sido elegida como senadora de la República en el 2022, usted tiene que responder. Y su pareja, que entonces era alcaldesa de Bogotá, se aparecía mencionada en unas grabaciones, recibiendo plata para su campaña supuestamente, también tenía que responder cuál es el problema y cuál es el miedo. ¿Cuál es el miedo? El único problema es que editó. El único problema es que usted borró, esto es un chisme. Ese es el problema. Claro que cualquier ciudadano y cualquier medio tiene derecho a publicar. Esa palabra pero Semana ni ponía ni quitaba y borró. Absolutamente nada. Daba todo el contexto y la claridad. Esto Eso es un chisme que se inventó un viejito. A ustedes les da rabia porque publicamos, porque no nos doblegamos a ustedes. Por eso. Cualquier medio en Colombia ni les tenemos miedo. Lo que ha querido. Por eso fue lo que no le gustó. Eso es lo que no les gustó. Pero a ver, dígame, ¿cuál fue el montaje que le hice? ¿Cuál fue el montaje? Dígame pues, yo quiero saber, porque cuando ustedes fueron a una declaración, cuando ustedes fueron a una declaración ante un juez, ahí sí ninguna de las dos fue capaz, cobardes las dos. Deje hablar, por favor. Pues resulta que si usted tiene una transcripción y un texto, y me parece muy bien que lo publique cualquier persona o medio, usted lo tiene que publicar íntegro. Qué casualidad que borró lo que demostraba que era una farsa y no tenía ningún sustento. Omitió la parte que le dejaba sin ningún piso al escándalo que armó con intención política. Dígale eso a la justicia, dígale eso a la Fiscalía y a la Corte que investigaron 3 años. Obvio que se lo dije. Dígale. Bueno, ¿quién es la que no deja hablar? ¿Quién es la que no deja hablar aquí? Le estoy copiando, deje hablar. Pero señora candidata, periodista, no sé qué, deje hablar, por favor. Dígame cómo se le dé la gana, Angélica, dígame cómo se le dé la gana. Yo lo único que le digo es que ustedes, que luego se fueron, ahí vi a su señora, Claudia López, yéndose a los periodistas de Semana donde yo no trabajo. Yo no estoy en Semana, yo no trabajo en Semana y me fui hace más de un año hostigando a los periodistas. Allá la vi, y hablando del señor Gilinski, que le dio plata para la campaña de la alcaldía en el 2019 a Claudia. Ahí sí le gustaba Gilinski, ahí sí le gustaba Gilinski. Pues a cambio de nada, ¿sabe por qué? Porque Gilinski no se vendió, porque Gilinski no andaba pendiente de las migajas de la publicidad de la alcaldía de Claudia López. Por eso es que no le gusta a Claudia Semana, porque Semana no se vende, Semana dice lo que tiene que decir y punto. Yo quiero darle contexto a los ciudadanos y a los periodistas, pero si es que yo no sé aquí quién hace la entrevista y cuándo puede uno hablar. Resulta que la señora Vicky Dávila nos impulsó una acción temeraria judicial y fuimos ante jueces, como siempre acudiremos ante cualquier instancia. Y aquí que al comenzar la entrevista dijo que ella se hacía responsable por lo que había publicado. Claro Allá que preguntó sí. si nos constaba que era ella o si era alguien, otro periodista quien había editado. Entonces es bastante simpático. Es que yo no soy como usted, yo sí respondo porque yo era la directora, yo respondo. Es la que yo no soy la palabra yo y la hice frase lo esto es un correcto. chisme. Hice lo correcto. Esto es un chisme. Hice lo correcto. Y a ustedes las indagaron 3 años la justicia, porque el nombre de ustedes aparecía en unas interceptaciones legales. Pero, Angélica, déjeme hacerle una pregunta muy puntual que pues sería, en últimas, darle
la posibilidad de que el árbitro sea la justicia en medio de todo este enfrentamiento. Y es, ¿ustedes van o ya lo hicieron a emprender acciones judiciales contra el medio de comunicación, contra la revista Semana o contra Vicky Dávila por el supuesto montaje que usted está denunciando? ¿Usted ya lo hizo? Esto tiene unas implicaciones penales y civiles. ¿Ya lo hizo? Esto no es un tema de opinión de darle el rol de árbitro a la justicia. La justicia en la Constitución colombiana es la que tiene la competencia. Nosotros siempre hemos respetado la libertad de expresión. A ningún medio, en ningún momento de la vida pública, le hemos buscado para que dejen de hacer su trabajo, y de hecho siempre respondemos y celebramos siempre el control. Lo triste aquí es el daño hecho y que la justicia se demoró 3 años. De verdad, la primera declaración fue en octubre. La memoria, no tengo los papeles acá, pues estoy en un evento, pero fue tal vez el viernes 11, viernes 13 de octubre, la primera diligencia. Y al lunes siguiente, este mismo señor del cuento fue a la fiscalía. Mire que aquí hay gente también que sufrió daño. Un pobre ciudadano chino que vive en Colombia hace más de 30 años, ya serán como 33 años desde que empezó este calvario. Ha perdido también su nombre, su bienestar, se enteró por la niña, la hija estudia en la Javeriana, y claro, con un apellido chino, pues enseguida los compañeros le mostraron. Yo estoy concentrada en terminar mi periodo con total honor y dignidad, y siempre trabajando por los colombianos, y pues nada, así como la justicia es la que existe, lenta, y la corte se demoró. A mí me fallaron en octubre, a Claudia apenas ayer en la fiscalía, y quiero hacer una claridad. En cualquier proceso en Colombia, en los millones de procesos que existen, siempre dice que se vuelve a abrir algo o se inicia algo si hay pruebas de algo. Entonces no es nada, aquí no hay ningún manto de duda. La fiscalía y la corte dejaron claro que el hecho no existió. El hecho no existió. El Metro de Bogotá, contratado por Enrique Peñalosa en el año 19, denunciar no a la tuvo persona que conversó y dijo no eso tuvo en la llamada. Pero usted va a Espinosa, Alvira, no sé con quién es que se puede hablar. Usted va a denunciar a la persona que dijo eso, que las Espinosa, mencionó. ¿cuándo puedo hablar? ¿Quién no deja hablar? Esa persona que las mencionó es la responsable, no el periodista que publica, porque ustedes son funcionarios y servidoras públicas. Por eso, en ese momento era eso. Los periodistas de la mesa que dirijan la entrevista, pero le puedo contestar. No, usted está hablando larguísimo. Yo también puedo decir las cosas, Angélica. Pues resulta que aquí la víctima soy yo, señora, a la que le dañó el buen nombre aquí. La única persona responsable es esa, que usted ahora se compadece. Ay, hasta lloraba el señor Silva y pedía perdón. Esa no es mi culpa. La culpa es del señor, que responda a él. Que respondan las autoridades que le abrieron un expediente a usted y a su señora. Que respondan ellos, no el periodista que publica. Vicky, ¿había un expediente abierto? Eso claro es que sí. Pero claro. Vicky, permítame hago la pregunta. Estaba el expediente, había una grabación, eso está bien, sí, señor, eso se publica. Sí, señor. ¿Por qué se editó? Es que la única pregunta que usted no ha respondido es ¿por qué se editó? No, yo sí ya respondí, ya les dije. ¿Por qué se editó? Mire, el contexto de la pregunta es la misma con o sin la palabra. Punto. Punto. Bien, punto. Vicky, Esa es la respuesta. En ese mismo sentido, nosotros no tuvimos, Félix, y me gusta que yo pueda hablar con usted, porque usted es muy sensato, y no importa, baféeme todo lo que quiera, pero yo le voy a decir una cosa a usted, que ha hecho periodismo, que es sensato y que puede ser justo en esta discusión, sabe que el periodista no puede responder por un expediente, por unas interceptaciones y por unas menciones que hacen unos terceros en un expediente sobre entonces la alcaldesa y su pareja, la senadora. No, claro, es que hasta ahí yo estoy de acuerdo. Era absolutamente Exacto. publicable. Bueno, lo que no entiendo es la también. edición. Si está, ¿por qué no se dejaba que la gente juzgara si esa palabra cambiaba o no el sentido? Es que si se deja la palabra donde él dice que es chisme, se publica tal como está la grabación para que no quede la sensación de edición y de corte, pues la gente saca sus conclusiones si le creen o no. Pero es que sacar la palabra chisme le cambia mucho el sentido a la publicación. No, pero Félix, no le cambia el sentido, es que voy a repetirle la frase. Mire lo que dice. Abro comillas. Esto es un chisme, no me vayas a sacar de las 4 paredes en que estamos los dos. Los chinos le dieron 6.000 millones, me imagino que a Claudia, para que saliera al Senado la esposa con los verdes, la Lozano.
Yo publiqué. Eso No, hice, claro, pero Vicky, si pues, usted le deja la entonces frase ahí, si usted le deja la frase tal como me la lee, la gente juzgará. La gente juzga, porque es que en una grabación de esas, la gente, si conoce toda la grabación, saca sus conclusiones. Bueno, Félix, yo usted lo respeto mucho, y yo le respeto a usted su opinión. Maliciosa. No, ay, por Dios, Angélica, por favor déjeme hablar con Félix, que no estoy hablando con usted. Yo a Félix lo respeto. Sí, de verdad, Angélica, cálmese un poquito. Sicaria usted sí que son sicarias. Sicariato no moral. se la pasan diciéndole a todo el mundo cosas horribles en las redes. A mí me están diciendo que les hice un montaje y eso es mentira y usted lo sabe. Eso sí es edición maliciosa, es el nombre exacto. ¿Usted ha hablado de montaje sí o no? Es una edición maliciosa. ¿Sí o no? Mire, les voy a contar una cosa. Yo no le contesto, candidata. Bueno, a mí que me importa que me diga sí. ¿Sabe por qué? Porque yo me siento orgullosa de lo que hice. No como ustedes, que son unas morrongas, que tiran la piedra y esconden la mano. Yo el día que quise hacer política me salí, renuncié, fui por todo el país, no recibí plata podrida, no me fui con partidos políticos, no me uní con bandidos. Ustedes que han hecho su carrera al lado del señor que se fugó y ahora lo niegan. Y Claudia López, que salió corriendo por el escándalo de corrupción en Los Verdes y ahora está muy brava porque no la apoyan. Cínicas, descaradas, politiqueras es lo que son. Yo soy una mujer decente. ¿Cómo no? Intachable. Ediciones maliciosas. Salí de política, perdí en las urnas y tengo el orgullo de decir que no cogí un solo peso podrido, que no me uní con ningún corrupto, que nadie puede decir nada de mí, solo escuché a la gente, hice un plan de gobierno, eso no es pecado. Eso no es pecado porque un periodista no pierde sus derechos civiles. Y ahora, para que usted se remuerda la lengua, decidí que vuelvo a mi oficio. Remuérdase la lengua y muérdase el crespo, porque voy a volver. No me importa su vida, señora. Sí. Senadora Angélica. Su vida no me importa. Parece que les importa. Usted no es capaz de responderme aquí en la emisora que usted está diciendo que yo hice un montaje y Claudia López está diciendo que yo hice un montaje. A ver, díganme, ¿qué montaje les hice? Porque cuando las llamaron a un interrogatorio de parte, no fueron capaces, cobardes, no fueron capaces de Senadora decir. Angélica. Respondimos. Sí. Señor. Sí, no, quiero preguntarle, ¿usted va a dejar esto así en el discurso político? ¿Va a pedir o no retractación, rectificación? Porque al final... Esto no es de discurso político, esto lleva 3 años, un daño moral, y Félix dio en el punto, es que quitar lo que aclara que esto es un chisme. Ese señor tuvo que ir ante la Fiscalía Local en Palo Quemado a pedir perdón, él se ha retractado en cualquier instancia, y no es ningún pesar el que le tengo. Ese señor me hizo un daño irreparable. Lo que pasa es que el alcance de un viejo loco hablando con la esposa es uno, pero la edición maliciosa de un medio de comunicación importante, divulgado y reiterado masivamente, incluso después de que el mismo medio publicó que es falso y que es mentira y que se retractó, es que después de publicar eso, Félix, para que ustedes dimensionen, republicaron otra vez y otra vez y otra vez. Entonces es como que ustedes aquí entrevistan a alguien, listo, el tema es blanco, a los 8 días tienen la prueba reina de que el tema es negro, y a los siguientes meses siguen reiterando blanco, blanco, blanco. Ahí se ve el dolo, ahí se ve la intención, ahí se materializa. Entonces, la justicia, yo sí quiero hacer un llamado, lo que padece cada ciudadano cada día, 5 o 7 años esperando le resuelvan un proceso por una estafa, un hurto, unos derechos laborales, una cuota alimentaria. Mi lucha es por lograr de aquí a junio un procedimiento más expedito de la cuota alimentaria. Y aquí acabamos de ver, tenían todas las pruebas desde el 11 de octubre y se demoraron 3 años. Entonces, nada, este país necesita reforma a la justicia, necesita periodistas serios que no hagan ediciones maliciosas, que no hagan montajes, porque es un montaje hacer ediciones maliciosas. En que la justicia es demorada. Hacer ediciones maliciosas. La justicia es demorada, pero yo hice lo que se tocaba hacer, era publicar. Reclámele a la justicia. Reclámele a la justicia. Vicky, por favor, yo quiero plantearle... capaz de decirme en mi cara que yo le hice un montaje, no es capaz. A ver, Angélica, dígame que le hice un montaje. Dígame, ¿le hice un montaje?
yo hablo lo que yo decida, yo digo lo que yo quiera. No, yo usted no le hice un montaje, me intimida. Hizo una edición maliciosa. ¿Y sabe por qué usó la palabra? Bueno, pero sí, pero un segundo, por favor, Vicky, por favor. Vicky, pero permítame, Vicky, pero es que también hay que mantener todo dentro de unos límites del respeto. Y yo lo que le quiero plantear a usted es una pregunta de periodista a periodista, como usted nos quiso hacer la reflexión hace un instante. Claro que sí. Usted nos dijo que si llegara a nuestras manos, o nos planteó que si llegara a nuestras manos una transcripción o una interceptación de este tipo, se publicaría, sí o sí no. Ya Félix le hizo una pregunta sobre la edición o la no edición de la entrevista o del testimonio. Pero yo quiero plantearle otro asunto, Vicky. A ver. Y es la valoración de la fuente. Porque es que una cosa es si la interceptación es a un ministro, si la interceptación es a un senador, si la interceptación es a alguna persona que esté vinculada con la contratación. Otra cosa es si usted le pasa la interceptación que le hicieron a un señor que no tiene ningún vínculo con el sector. Porque eso, en términos periodísticos, o dígame si me equivoco, le resta muchísimo valor a lo que diga una persona, porque de pronto el señor se lo está inventando. No, pero es que eso lo tenía que determinar la fiscalía, que fue capaz. Mira lo que pasó. Eso era en Yopal. Y entonces están interceptando unas bandas criminales. Y de pronto dentro de esas interceptaciones empiezan a mencionar a Claudia López, alcaldesa, a Angélica Lozano, senadora, que estaba justo en la carrera para ser elegida senadora otra vez en el 2022. Y empiezan a hablar de plata para los verdes y empiezan a hablar del metro. Entonces, ese despacho judicial lo que hace es que abre un expediente aparte y ordena unas interceptaciones aparte. Cuando nosotros conocemos la información, ya había una compulsa a la senadora entonces, Angélica Lozano, en el 23, septiembre del 23, y había una indagación también contra Claudia López. Era un expediente. ¿Qué más querían que yo verificara para publicar, muchachos? O sea, seamos conscientes de si todo lo que Vicky, uno como periodista... Vicky, déjeme terminar. pero como le digo, es una pregunta de editor. Déjeme terminar. Le estoy haciendo una pregunta de editor. Sí, no, ¿Usted verificó bien. quién había hecho esa afirmación? Yo se la estoy contestando. No, Todos los días los periodistas hacemos denuncias de ese tipo y no podemos garantizar que a la persona se le condene. Entonces, reclámenle a la fiscalía por qué interceptó a esas personas. Esa es la primera ficha de credibilidad. ¿Por qué interceptó a un tercero? Que era un tercero. Yo quiero agregar algo clave en ese punto que el periodista dice es diferente si es funcionario. Tan carecía de cualquier veracidad que Semana inventó que el personaje era ex funcionario del Ministerio de Transporte. Lo dice varias veces en el artículo y eso es lo que armaron para acreditar. Si alguien chuzó en la NASA, dicen es que este señor funcionario de la NASA o exfuncionario de la NASA dice que así pasan las cosas. Ahí tiene otra prueba del dolo. Señor Félix de Bedú y todos los de la mesa, usted borra, quiero aclararle a la ciudadanía, a mí me parece bien que hayan publicado porque si hay una interceptación, está bien que publiquen. Bueno, pero ya nos pusimos de acuerdo en algo, Angélica. Bueno. ¿Cuál es el problema? Bueno. Que editaron para poder armar la vaina, porque si publican completo, está claro que es un loco. Usted estaría furiosa igual las hubieran investigado porque las estaban investigando, Angélica. Pido que me dejen hablar, señores periodistas. Sí, senadora, siga, por favor. Borran la palabra, esto es un chisme, y se inventan, le agregan y repiten que no nos inventamos nada, no sea mentirosa. No inventamos una sola palabra, si estaba referenciado en el informe de fiscalía que conocimos. Yo tengo derecho a hablar, no, tiene señora, derecho a hablar, pero no a decir mentiras, Angélica. Nosotros no nos inventamos nada. Pero no sea mentirosa. No mienta, que no hay necesidad. Sí. De verdad, me dejan hablar lo que quiera, pero no diga mentiras. Sí, senadora, adelante. No es ningún lloriqueo, señora. Resulta que si inventan, si Félix, para darle credibilidad a la historia que va a sacar, inventa que era funcionario de la NASA, exfuncionario de la NASA, que dice el lector, uy, carajo, si ese señor trabajaba en la NASA, pues sí tiene por qué saber del tema. Al otro día, ese mismo día, un sábado, yo pedí un certificado de que ese señor trabajó alguna vez, y así fue que descubrí que trabajó durante un año en 1977 en otro ministerio que se llamaba de Obras Públicas.
Y después de publicar, entonces la publicación es en septiembre. En octubre, la misma semana, publica chiquitico allá en un Confidencial, no en la portada ni con todo el despliegue, que era mentira, que era falso. Pues resulta que después de publicar ese Confidencial, que era mentira y era falso, durante los siguientes 2 años siguen republicando el ataque falso, Félix. Entonces usted como periodista que juega, si usted mismo un mes después publica que mentiras, que todo era falso, y después usted omite esa claridad de que es falso y sigue reiterando, ahí hay un dolo y una intención política, y este foro de pensiones está muy bueno y yo me tengo que entrar porque lo que me importa es que los hombres y mujeres de Colombia se puedan pensionar, me importa que haya periodismo serio como el de ustedes, que nunca editarían. Me parece muy bien que publiquen cualquier cosa sobre cualquier servidor público, incluyéndome, pero los ciudadanos y servidores también tenemos derecho a que publiquen sin edición, y resulta que sí, Félix de Bedú y cualquier periodista serio nunca borraría el pedacito que aclara que esto es un chisme, ni le agregaría y se inventaría que el señor trabajaba en el Ministerio de Transporte como para poderle dar forma a las cosas. Y de ñapa no pondría a su amigo Néstor Humberto Martínez a incitarnos en juzgados a pretender básicamente que salgamos a beber. Entonces nos hacen una... ¿Por qué uso la frase de edición maliciosa, Félix? Porque así se llama en la jurisprudencia de libertad de expresión de la Corte Constitucional. Ustedes los periodistas tienen un servicio, prestan un servicio público tan importante que es protegido. Y porque es protegido, también tiene que hacerse con responsabilidad. Y hacer edición maliciosa para dañar a otro es una violación y una falta al honor y al derecho que tiene y que el servicio que le presta a la gente de informar. Entonces, la justicia ve, pero llega. Bienvenida. Y yo termino mi periodo y con toda serenidad, pues porque ya han visto aquí que la gente usan la justicia con ánimo, ¿cómo se dice?, de asustar. Permítame, porque antes de irnos a la pausa ya escuchamos su conclusión frente a esta polémica, esta controversia, y me parece importante también darle la oportunidad a Vicky de que muy rápidamente pues nos diga su conclusión de todo esto que ha sucedido, y si finalmente, Vicky, usted se arrepiente de algo de lo que sucedió y del manejo que le dieron a esta historia. Pues claro que no me arrepiento, y simplemente le leo, dice la senadora Lozano que ella tiene el documento y que nos inventamos lo del ministerio. Mire lo que dice el documento de la Fiscalía que publicamos. Abro comillas. La calidad de jubilado, al parecer, del Ministerio de Transporte le permite adelantar trámites sacando provecho de los mismos, inclusive para posiblemente adelantar desvío de fondos y recursos públicos dirigidos a fines ilícitos, entre ellos el financiamiento de campañas políticas, cierro comillas. Nosotros no nos inventamos nada. Lo que queda de esto es que nosotros hicimos nuestro trabajo, la Fiscalía y la Corte hicieron su trabajo, y esa es una democracia, y esa es la justicia, que quisiéramos que fuera más rápida. Ahí yo comparto con la senadora Angélica Lozano, pero que no venga a querer matar al mensajero, porque es que qué culpa tenemos los periodistas, y yo en ese momento era directora de Semana, yo publiqué, yo no tuve ninguna mala intención. Que hemos tenido discusiones políticas con Claudia López, sí, claro que sí, pero eso es otra cosa. Cuando yo me salí a hacer política es una cosa, y yo estaba como directora de Semana 1 año antes y más, cuando publicamos esto, y cumplimos con nuestra labor. Y hay que tener en cuenta que todo funcionario y toda persona servidora pública tiene que estar abierta al escrutinio. Yo las felicito porque les archivaron, me parece muy bien, pero yo no acepto, y miren que ella no ha sido capaz de repetir la palabra montaje en esta entrevista, porque ella sabe que yo no le hice un montaje, y que eso que dicen que yo le hice un montaje es falso, es una mentira, es una calumnia, es una difamación, pero yo las dejo. Ellas son unas gritonas, que sigan gritando. Vicky, por eso perdieron las elecciones. Vicky, no la puedo dejar ir, por supuesto, sin preguntarle antes sobre su regreso a Revista Semana, que entendemos pues no será en los próximos días. Pero si me hacen, no he regresado, pero si me hacen una oferta les rapo la mano. El país me conoce, yo no soy una persona de trapisondas ni de engaños. Yo, el día que quise hacer política me salí, y me siento orgullosa de eso, me hace sentir un honor que yo... Pero entonces no hay fecha para su regreso a Semana, pues entonces. A mí no, pero si me proponen, yo les juro que yo les acepto. Les acepto, yo no les voy a mentir a ustedes, pero no me han ofrecido nada,
por lo menos todavía. Ojalá me ofrezcan y voy a ser muy feliz regresando a mi oficio. Y ya, yo no he cometido un delito, no hice nada, estuve defendiendo la democracia, escuchando a los colombianos, hice una campaña limpia, decente, me patrocinaron empresarios decentes, a mí no me patrocinó ni el Pitufo, ni Odebrecht, ni el cartel de Cali. Yo soy una mujer intachable y el país lo sabe y siempre lo voy a hacer. Pues ahí están las dos caras de la moneda, las dos versiones, las dos protagonistas de esta historia que ha terminado con el cierre del archivo de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación a la exalcaldesa y hoy candidata Claudia López.